Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de funciones y objetivos de la jurisprudencia. Una de las funciones primordiales va a ser la interpretación uniforme del derecho. En nuestro sistema judicial, en el que tenemos múltiples órganos jurisdiccionales, pues va a ser común que puedan surgir diferentes interpretaciones de las normas, de las mismas normas. Y si no existiera un mecanismo que pudiera unificar estos criterios, pues entonces las personas podrían recibir resoluciones diferentes en situaciones que sean iguales, generando así inseguridad jurídica. Entonces, para eso existe la jurisprudencia, que va a actuar como un mecanismo que corrige y orienta al juzgador, estableciendo una sola vía interpretativa que es obligatoria para todos los órganos inferiores. Entonces, este objetivo va a tomar una relevancia muy importante en sistemas como el de nosotros, que son federales, donde existen tribunales en diferentes circuitos. Por ejemplo, un tribunal colegiado en Monterrey podría interpretar una disposición fiscal de forma distinta a uno que esté en Guadalajara. Entonces, si la Suprema Corte no interviene en casos como este tipo de contradicciones pueden persistir y afectar tanto a ciudadanos como a las instituciones. Entonces, cuando se emite jurisprudencia, se establece un solo criterio que debe aplicarse en todo el país, eliminando ambigüedades interpretativas. El modelo de jurisprudencia por contradicción de tesis, incorporado a partir de reformas recientes, refuerza esta función. Permite que, cuando hay criterios opuestos entre tribunales, la Suprema Corte o los plenos de circuito emitan una decisión obligatoria que resuelva el conflicto. Este mecanismo es uno de los más efectivos para lograr la uniformidad en la aplicación del derecho. Un ejemplo es el caso de la deducibilidad del pago de pensiones alimenticias en el ISR. Algunos tribunales sostenían que era deducible, otros que no lo era. Entonces, interviene la Suprema Corte y resuelve esta contradicción, y así se establece mediante jurisprudencia que sí es deducible si se cumple con requisitos específicos, lo que otorgó seguridad a contribuyentes y claridad al SAT. La jurisprudencia, al unificar criterios, no solo asegura que la ley se interprete de la misma manera en todo el país, sino que fortalece la equidad procesal. Así, todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica, pueden esperar una respuesta judicial basada en los mismos parámetros normativos. Así, la jurisprudencia no es únicamente una herramienta técnica, es una garantía de igualdad ante la ley, un mecanismo de justicia distributiva que evita arbitrariedades y consolida el principio de legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ahora, la segunda de las funciones sería seguridad y certeza jurídica. Esta función igual es esencial porque en un Estado de Derecho como el de nosotros, los ciudadanos deben poder prever las consecuencias jurídicas de sus actos. Esta previsibilidad va a ser esencial para poder generar confianza en las instituciones y para planificar la vida personal, familiar, laboral, incluso empresarial. La jurisprudencia, al establecer criterios reiterados y obligatorios, permite anticipar cómo va a resolver el juez una cierta controversia. La seguridad jurídica implica que las reglas del juego estén claras, sean públicas y no cambien arbitrariamente. Cuando la jurisprudencia cumple su función correctamente, actúa como un referente estable que permite a los abogados aconsejar con confianza a sus clientes. A las autoridades les permite actuar conforme a derecho y a los ciudadanos les permite entender sus derechos y obligaciones. La previsibilidad también limita la discrecionalidad judicial, es decir, reduce el margen de interpretación personal del juez.
Si bien cada caso tiene sus particularidades, los jueces están obligados a respetar la jurisprudencia vigente, salvo que expongan razones excepcionales para apartarse. Esto reduce los fallos caprichosos, incrementa la legitimidad de las sentencias y favorece la igualdad ante la ley. Un ejemplo claro lo encontramos en materia familiar. La jurisprudencia que reconoce el interés superior del menor como criterio rector en casos de custodia, visitas o patria potestad. Este principio, desarrollado mediante reiteradas sentencias, brinda una guía clara a los jueces, abogados y padres de familia. Ya no es necesario reinventar el argumento en cada juicio. Basta con aplicar el criterio jurisprudencial establecido. Además, la certeza jurídica no solo beneficia a los individuos, sino también a las empresas y al Estado, al permitir relaciones contractuales más confiables, inversiones seguras y cumplimiento normativo eficiente. Una jurisprudencia que esté clara y sea bien difundida puede ayudar a reducir litigios innecesarios y mejorar la eficiencia del sistema judicial. En resumen, la jurisprudencia como generadora de seguridad jurídica convierte al derecho en un sistema confiable y funcional, y evita que los procesos legales se conviertan en laberintos de incertidumbre para los ciudadanos. Además, la jurisprudencia también cumple una función de control del poder público, en tanto que establece límites a la actuación de las autoridades. Esta función es vital en un sistema constitucional, donde los órganos del Estado deben actuar conforme a derecho y no pueden vulnerar las garantías de los ciudadanos. A través del juicio de amparo y sus decisiones jurisprudenciales, el Poder Judicial revisa y delimita el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, el Legislativo y las autoridades administrativas. Este control se fortalece cuando la jurisprudencia fija criterios sobre el debido proceso, la legalidad de actos administrativos, la proporcionalidad de sanciones o el uso de la fuerza pública. Por ejemplo, la Suprema Corte ha establecido jurisprudencias que prohíben a los policías realizar detenciones arbitrarias sin orden judicial o flagrancia, garantizando así el respeto al artículo 16 constitucional. También ha ejercido control cuando el legislativo aprueba normas inconstitucionales. A través de acciones de inconstitucionalidad, la Corte ha invalidado leyes estatales que discriminan a ciertos grupos o que violan principios constitucionales. La jurisprudencia que surge de estas resoluciones se convierte en límite legal para futuras decisiones del Congreso. Un caso ilustrativo es el fallo que invalidó disposiciones de la Ley General de Salud que impedían el acceso al aborto en casos de violación, incluso cuando ya estaba previsto por la ley. La Suprema Corte estableció que esas restricciones eran inconstitucionales y emitió jurisprudencia que obligó a todas las autoridades de salud del país a garantizar el acceso al aborto legal bajo esos supuestos. Este control también se refleja en temas presupuestales, ambientales y electorales. En todos los casos, la jurisprudencia delimita lo que las autoridades pueden o no pueden hacer, actuando como una especie de freno constitucional que protege los derechos de los gobernados. En este sentido, la jurisprudencia no solo interpreta la ley, sino que vigila al poder, asegurando que éste no se desvíe del marco legal y constitucional. Esta es una de de sus funciones más nobles y esenciales en una democracia constitucional. Otra de las funciones, esta más moderna y relevante de la jurisprudencia, es la expansión progresiva de los derechos humanos. Tras la reforma constitucional del 2011, el artículo primero de la Constitución mexicana reconoció la obligación de interpretar todas las normas conforme a los derechos humanos contenidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales. La jurisprudencia se convirtió en la principal vía para cumplir esta directriz, estableciendo estándares cada vez más altos de protección.
El principio pro persona, que indica que debe aplicarse la norma más favorable a la persona, ha sido desarrollado en gran medida a través de criterios jurisprudenciales. Se ha establecido mediante jurisprudencia que cuando exista un conflicto entre una ley nacional y un tratado internacional en materia de derechos humanos, debe prevalecer la norma más protectora. Este criterio ha permitido declarar inconstitucionales leyes locales y federales que restringían indebidamente libertades fundamentales. Un ejemplo paradigmático es la jurisprudencia que reconoce el derecho a la identidad de género. Aunque muchas legislaciones estatales no contemplaban este derecho, la Suprema Corte estableció que toda persona tiene derecho a modificar su nombre y género en sus documentos oficiales mediante un trámite administrativo sencillo. Este criterio jurisprudencial marcó un cambio estructural y fue replicado en diversas entidades federativas, forzando la armonización legislativa. Otro caso relevante es la jurisprudencia que protege el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, cuando se implementen proyectos que afecten sus territorios. Esta jurisprudencia, basada en el convenio 169 de la OIT, ha servido para suspender obras de infraestructura que violaban ese derecho. En este contexto, la jurisprudencia actúa como un escudo que protege a grupos históricamente vulnerables. Además, la jurisprudencia ha abordado nuevos derechos, como el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información pública, el derecho a la verdad en casos de desaparición y el reconocimiento de familias diversas. Todos estos temas han sido desarrollados en sentencias que se han convertido en criterios obligatorios y que han ampliado el catálogo práctico de derechos protegidos en México. Este desarrollo progresivo no solo depende de la ley, sino que está en gran medida en manos del Poder Judicial. La jurisprudencia se convierte así en motor de cambio social, adaptando el derecho a nuevas realidades, sensibilidades y demandas ciudadanas, muchas veces anticipándose a los legisladores. Otra función de la jurisprudencia es su impacto en la reducción de litigios innecesarios y la mejora de la eficiencia judicial. Al establecer criterios obligatorios sobre la interpretación de normas, la jurisprudencia permite que muchas controversias se resuelvan sin necesidad de llegar a juicio, simplemente aplicando el criterio jurisprudencial al caso concreto. Esto ahorra tiempo, recursos públicos y desgaste emocional a las partes. Por ejemplo, si existe jurisprudencia que establece que los trabajadores eventuales del sector salud tienen derecho a prestaciones laborales al igual que los de base, entonces los tribunales laborales ya no necesitan realizar audiencias extensas para resolver esos casos. Basta con acreditar la temporalidad del contrato y aplicar el criterio vigente. De esta forma, la jurisprudencia funciona como un atajo legal que permite respuestas rápidas, predecibles y justas. Asimismo, la jurisprudencia favorece la conciliación y el juicio estratégico. Si las partes conocen de antemano cuál es el criterio que aplicará el juez, es más probable que lleguen a un acuerdo antes de que se dicte sentencia. Esto desincentiva el litigio innecesario y promueve una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones legales. Este efecto también se refleja en las procuradurías, defensorías y tribunales administrativos, que ajustan sus criterios internos conforme a la jurisprudencia para evitar juicios que probablemente perderían. Así, la jurisprudencia actúa como una herramienta de depuración del sistema, eliminando demandas frívolas y optimizando los recursos institucionales. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la jurisprudencia que establece que las universidades públicas no pueden retener títulos profesionales por adeudos administrativos o sanciones.
Esta jurisprudencia ha obligado a muchas instituciones a cambiar sus políticas internas, reduciendo el número de amparos y evitando la judicialización innecesaria de la entrega de documentos. En definitiva, la jurisprudencia, además de su valor doctrinal y normativo, tiene una función operativa clave. Permite resolver con agilidad casos repetitivos, estandariza procedimientos y optimiza la carga de trabajo de los tribunales, contribuyendo a un sistema de justicia más ágil, accesible y sostenible. La jurisprudencia también cumple una función orientadora para el poder legislativo, ya que sus criterios ponen en evidencia las deficiencias, contradicciones o vacíos de las leyes vigentes. Cuando la Suprema Corte o los tribunales superiores emiten sentencias reiteradas sobre un mismo tema, dejan en claro que existe un problema normativo que requiere atención del Congreso o los congresos estatales. Muchos cambios legislativos importantes han sido precedidos por líneas jurisprudenciales consolidadas. Por ejemplo, la legislación federal en materia laboral fue reformada para reconocer el derecho de los trabajadores del hogar a la seguridad social, después de que la Suprema Corte emitiera varios fallos que criticaban la exclusión de este grupo del régimen obligatorio. En este caso, la jurisprudencia actuó como un catalizador de la reforma. En otras ocasiones, la jurisprudencia pone en evidencia lagunas legales. Por ejemplo, durante mucho tiempo no existió legislación clara sobre el cambio de identidad de género en registros civiles. Fueron los tribunales, a través de jurisprudencia, quienes definieron el derecho y delinearon sus alcances, lo que llevó a varias entidades federativas a reformar sus códigos civiles para regular adecuadamente estos procedimientos. La jurisprudencia también detecta inconsistencias internas en la ley. Cuando una norma entra en conflicto con la Constitución o con tratados internacionales y los tribunales deben declarar su inaplicabilidad repetidamente, es una señal clara de que el legislador debe intervenir. Así sucedió con la jurisprudencia que declaraba inconstitucional penalizar el aborto en casos de violación, lo que impulsó reformas legales en varias entidades federativas. Incluso la actividad parlamentaria puede guiarse preventivamente con base en jurisprudencia. Muchas comisiones legislativas consultan tesis jurisprudenciales para asegurar que sus iniciativas de ley no contravengan criterios ya establecidos por la Suprema Corte. En ese sentido, en ese sentido, la jurisprudencia también tiene una función técnica y preventiva. Por tanto, el sistema de jurisprudencia no solo interpreta el derecho vigente, sino que influye directamente en la producción de nuevas normas, actuando como una especie de radar que detecta disfunciones legales y sugiere su corrección desde la experiencia judicial. Una función crucial de la jurisprudencia contemporánea es la protección de grupos vulnerables. En sociedades desiguales como la mexicana, donde existen profundas brechas sociales, económicas y culturales, el derecho debe ir más allá de la neutralidad formal para ser verdaderamente justo. En este contexto, la jurisprudencia se ha convertido en un instrumento de inclusión, al interpretar las normas en clave de igualdad sustantiva. Los grupos vulnerables como personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres, menores, personas migrantes y la comunidad LGBTQ frecuentemente enfrentan barreras estructurales para ejercer sus derechos. Cuando la ley no contempla adecuadamente sus necesidades o peor aún las discrimina, es la jurisprudencia la que puede corregir esas omisiones mediante criterios judiciales reiterados o precedentes obligatorios, se han reconocido derechos específicos y se han establecido obligaciones concretas para el Estado.
Un ejemplo emblemático es la jurisprudencia que prohíbe el uso de terapias de conversión contra personas LGBTQ. Aunque muchas entidades federativas no habían regulado esta práctica, la Suprema Corte consideró que tales intervenciones violaban el libre desarrollo de la personalidad y constituían tratos crueles, inhumanos y degradantes. La sentencia derivó en la generación de jurisprudencia vinculante, que obligó a las autoridades a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Asimismo, la jurisprudencia ha sido clave en garantizar ajustes razonables para personas con discapacidad. Por ejemplo, en procesos judiciales o trámites administrativos, la Suprema Corte ha sostenido que deben implementarse medidas como intérpretes de lengua, de señas, formatos accesibles o extensiones de plazos para asegurar el acceso efectivo a la justicia. En el caso de los pueblos indígenas, la jurisprudencia ha desarrollado el derecho a la consulta previa, estableciendo que ningún proyecto de desarrollo puede realizarse en sus territorios sin un proceso libre, informado y culturalmente adecuado. Este criterio ha permitido detener obras, modificar procesos legislativos y fomentar el reconocimiento de la autonomía indígena. En suma, la jurisprudencia no solo interpreta normas, sino que transforma estructuras de exclusión, visibiliza desigualdades y obliga al Estado a adoptar medidas diferenciadas para garantizar el pleno ejercicio de derechos a todas las personas, sin distinción. Esta es una de sus funciones más trascendentes desde la perspectiva del derecho como herramienta de justicia social. Y por último, tenemos la función de adaptación del derecho a los cambios sociales, científicos y tecnológicos, permitiendo que el orden jurídico se mantenga actualizado en un contexto de transformación constante. La ley, por su naturaleza, tiende a ser rígida y lenta en su modificación. En cambio, la jurisprudencia, al emanar de casos concretos, puede reaccionar con mayor agilidad a fenómenos emergentes no previstos por el legislador. Los avances en tecnología digital, inteligencia artificial, datos personales, bioética y reproducción asistida han generado desafíos legales que muchas veces no cuentan con una regulación clara o actualizada. En estas situaciones, la jurisprudencia ha sido determinante para establecer principios orientadores, límites éticos y mecanismos de protección de derechos. Un ejemplo clave es la jurisprudencia sobre el derecho al olvido digital, desarrollado a partir de demandas contra motores de búsqueda que mantenían en línea información perjudicial para una persona. La Suprema Corte estableció que el derecho a la protección de datos personales incluye la posibilidad de solicitar la eliminación de información cuando ésta afecte derechos fundamentales. Este criterio marca un precedente esencial en la era digital. Otro caso significativo es el de la gestión subrogada. En ausencia de una ley nacional que regule esta práctica, la jurisprudencia ha determinado que deben respetarse los derechos del menor, de la mujer gestante y de los futuros padres, reconociendo el principio del interés superior del niño como eje rector. De esta forma, el vacío legislativo fue parcialmente colmado por la interpretación judicial. La jurisprudencia también ha abordado temas de redes sociales y libertad de expresión, delimitando cuándo puede restringirse una cuenta qué constituye discurso de odio o cómo se aplican las normas penales en el entorno digital. Estas decisiones permiten que el derecho se mantenga funcional y acorde a la realidad contemporánea. En definitiva, la jurisprudencia actúa como un puente entre el derecho tradicional y los desafíos del siglo XXI, garantizando que la justicia no quede rezagada ante la complejidad de las nuevas realidades. Esta función adaptativa refuerza su carácter abierto al cambio y comprometido con la defensa de los derechos en contextos inéditos. Ok, bueno, eso sería todo por el tema de hoy. ¿Tienen alguna duda?
No, todo claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, Hasta. pues como les comento, eso sería todo por el tema de hoy. Igual saben que pues si surge alguna duda, la próxima clase lo podemos comentar. Y pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a usted. Buenas Gracias, tardes. maestra. Hasta Chao, gracias, maestra. Bonita tarde.